No más sangre. No más depredaciones a nombre de ningún partido político. No más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, justicia para todos sin diferenciaciones. Lo que acabas de escuchar es la voz del general Rojas Pinilla, la noche del 13 de junio de 1953, el día del golpe de Estado. Un audio que desata un choque total entre la historia y la memoria de nuestro país. Por un lado, para muchos, fue el mejor gobierno de todos. La memoria popular lo recuerda por sus grandes reformas. Trajo a este país la televisión, reconoció el derecho al voto de la mujer, fundó el SENA, construyó aeropuertos y realizó obras civiles de gran impacto para este país. Se dice que fue el gobierno que más construcciones de carácter o de gran importancia se hizo. Pero si hacemos memoria de lo que nos enseña en la escuela, en lo que creímos, el relato cambia por completo. En el aula casi siempre nos cuentan solo sus defectos. Nos pintan al monstruo en algunos y héroes en otros. Nos congelan la historia hablándonos únicamente de la censura implacable de este presidente durante su época para las redacciones tradicionales como El Tiempo y El Espectador, y de la trágica masacre que siempre no deja de ser lamentable, el Día del Estudiante en 1954, que hoy lo celebramos como el estudiante caído. Entonces, ¿por qué la escuela tradicional nos muestra solo la mitad del tablero? ¿Por qué nos borra la reforma y nos deja solo con los errores? Esto es lo que vamos a ver. Y vamos a indagar, vamos a tener una discusión. Y para eso un gran y fraternal saludo a todos los ciberistas escuchas que reciben este podcast con un tema de altísimo interés. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Empezamos escuchando la voz de Rojas Pinilla por parte de la memoria de un aparente paz y acuerdo. Para eso hoy nos acompaña en este recinto quienes harán sus propias afirmaciones y opiniones. Mis colegas y profesores Marlenis, Yuli y el profesor Carlos. Unos colegas maravillosos que me han ayudado a entender este laberinto que vamos a recorrer hoy sobre el tema de memoria e historia. Y esta idea diferencial de cada uno es lo que va a complementar para que finalmente tú decidas si es correcto o no. Quiero que empecemos imaginándonos como en una infancia un loro metido en una jaula repitiendo exactamente la misma frase que nos enseñó su dueño, una y otra vez sin entender qué significa. Lamentablemente esa es una metáfora cierta. El aula es una jaula de cemento para aquellas épocas, porque usábamos la pedagogía conductista tradicional. Solo memorizábamos fechas, capitales y batallas como un loro. Un chip de almacenamiento que usábamos solo para el examen y que
Probablemente luego olvidábamos. Pero hoy quiero hablarles de otra cosa, quiero hablarles de la memoria histórica y de la historia como ciencia y de cómo estas dos no son lo mismo, aunque a veces las confundamos. Así que sin más preámbulo empecemos este paralelismo de ideas y conceptos, un monólogo divergente uniendo líneas de pensamiento y reflexiones pedagógicas con mis profes Luis, Marlene y Carlos, que corren en paralelo pero siempre apuntando al mismo objetivo, que se trata de desmenuzar la historia y la herida de la memoria. Si la memoria del salón de clase es un loro en una jaula, la memoria histórica es una herida abierta en la piel que todavía sangra. No es un dato congelado, es un conjunto vivo de herramientas, de evidencias y de intervenciones en el presente. Parafraseamos a la socióloga, la doctora Elizabeth Yalin. La memoria no es un baúl viejo, lleno de recuerdos polvorientos. Yalin nos regala una metáfora increíble. La memoria es un campo de batalla. Hay una pelea a puño limpio por el pasado. Por un lado tenemos el relato oficial que quiere tapar la herida con maquillaje para que no se vea tan fea. Y por el otro lado están las memorias de la gente de a pie, los olvidados, que gritan para que la herida sea reconocida. Como decía la profe Marlene el otro día en una charla, hacer memoria histórica es usar los testimonios y archivos para curar esa herida en el presente, rescatando a los que la historia oficial intenta borrar. Y aquí es donde yo empiezo esta discusión para que lo asimilen. Si en las escuelas seguimos usando el conductismo para que los muchachos no solo repitan la historia oficial como loros, ¿no estaremos ayudando a maquillar esa herida y a esconder a las verdaderas víctimas? ¿Qué dicen? A continuación, eso nos lo dará nuestra profe Julie. Muy buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. Y hoy hablaremos sobre el mapa del dolor y el espíritu de la ley. Pero si miramos a nuestra Colombia, esa metáfora de la herida se vuelve literal. Las memorias históricas la aplicamos en el día a día. Cuando caminamos por las regiones, es el trabajo del Centro Nacional de Memorias Históricas. Son los testimonios de la Comisión de la Verdad o las madres tejiendo telas con los nombres de sus hijos en las plazas públicas. Esas son las evidencias vivas. Y la ley, aunque no lo crean, nos cuida la espalda, como hablamos hace poco de nuestra Constitución del 91. Y no tiene la frase exacta de memorias históricas, pero la respiras en su espíritu. Miren el artículo 22, la ley es un derecho y un deber, y no hay paz si las heridas se infectan con el oído. O el artículo 7 que protege la diversidad étnica y cultural de nuestra nación, obligando al Estado a cuidar los relatos de los afro, de los indígenas, de los campesinos, parafraseando lo que aplica el académico Damián Villalba. Las memorias tienen la tarea de reactualizar el pasado. La metáfora aquí es traer el juego del ayer para calentar las luchas de hoy, y no es dejar el pasado como una estatua inofensiva en un museo, sino traer ese dolor al presente para exigir justicia. Y ya, seamos sinceros, con tanta polarización en nuestro país, ¿no siente que a veces esas memorias históricas se están volviendo burocracia o un trámite de oficina, un papel legal que archiva el dolor de las víctimas en un computador del gobierno y le quita las fuerzas transformadoras? Hola Sergio, ¿qué más? ¿Cómo estás? Para mí es un gran gusto estar aquí nuevamente en tu programa, en este podcast que es muy importante para la comunidad. Y a tu pregunta, ¿por qué es importante la historia? Yo creo que una de las ideas más interesantes que plantea Jaime Jaramillo Uribe es que la historia no sirve solo para conocer el pasado, sino para entender el presente. Muchas veces queremos solucionar los problemas actuales sin preguntarnos de dónde vienen.
y precisamente la historia nos ayuda a encontrar ese origen. Este autor pone como ejemplo a Colombia después de la independencia y explica que el país tenía grandes desafíos. Uno de ellos era construir un Estado, fortalecer la economía, mejorar la educación y lograr una sociedad con más igualdad. Lo llamativo es que, aunque han pasado más de 2 siglos, muchos de esos retos siguen siendo parte de nuestra realidad. Por eso, la principal reflexión: la historia no nos da respuestas exactas, pero sí nos enseña a mirar el presente con más sentido crítico. Entender lo que hicieron las generaciones anteriores nos permite aprender de sus aciertos y de sus errores para tomar mejores decisiones en el futuro. Memorizar para el examen versus hacer memoria. De una, Sergio, mira, es que hay que separar 2 cosas cuando hablamos de metodología conductista en el aula. La memoria es básicamente un chip de almacenamiento. Es el típico estímulo-respuesta. El profe te da un dato, tú te lo aprendes, lo repites en el examen para sacar 5 y listo. A veces hasta se te olvida al día siguiente. Pero ojo, la memoria histórica no tiene nada que ver con eso. No es aprender fechas de memoria. La memoria histórica es como un combo de herramientas, de evidencias, de meterse en el cuento social. Parafraseando a una psicóloga muy buena que se llama Elizabeth Haley, ella dice en sus textos que la memoria no es un baúl viejo donde guardas cosas, para nada. La memoria es un campo de batalla. Hay una pelea de poder. Está la historia oficial que a veces quiere tapar las cosas y están las memorias de la gente de pie que lucha por salir a la luz. Por eso, hacer memoria histórica es usar testimonios, es usar archivos para meterse la mano al presente y rescatar todo aquello que se ha olvidado. Bueno, acá pues quiero dejar como algo para debatir, para poner en tela de juicio. Si en los colegios seguimos usando el conductivismo para que los estudiantes solo repitan datos congelados, ¿no estaremos ayudando a que se olvide la verdadera historia de la gente? ¿Ustedes qué opinan? Nos abren los ojos para no confundir a la memoria, para repasar la materia con hacer memoria de verdad. Bueno, compañeros, gracias a todos, a los iberistas que nos escuchan. Hasta una próxima. Y para concluir con este podcast, en una síntesis, vale la pena dejar claro que el pasado, la historia y la memoria no son lo mismo, aunque a menudo la usamos como sinónimo. El pasado es simplemente lo que ya aconteció, y reconstruirlo con fidelidad es casi imposible. La historia es la ciencia rigurosa que investiga y busca pruebas para armar un relato objetivo, aunque muchas veces nos dejen con preguntas y respuestas. Y la memoria es esa representación social que transmitimos de generación en generación, pero que afortunadamente a través de una educación crítica en las aulas tenemos el poder de transformar. Para ver el reflejo de este paralelismo de ideas en nuestra propia realidad, quiero cerrar este podcast con un pequeño fragmento pero memorable de Jorge Eliezer Gaitán, un luchador incansable. Hoy la memoria de nuestro pueblo lo mantiene vigente. Hasta luego y muchas gracias a todos mis compañeros, a los iberistas que nos escuchan, y culminamos este podcast. Para mí toda la grandeza, mientras hay un pueblo de clase media, un pueblo conservador y liberal, un pueblo bajo, un pueblo intelectual, un pueblo
profesional que no puede educar a sus hijos, que no puede comer, que no puede pagar, mientras viene la lujuria varienta de unos hombres que crean un nuevo candidato plutocrático porque les parece que ha sido poco lo que hasta ahora han ganado.